Buenos días y bienvenidos a nuestro culto en línea. Qué súper bien tiempo, ¿verdad? A estar juntos en el mismo espíritu, en el mismo nombre de Cristo. Vamos a orar y vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza juntos. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir nuestras palabras y esperar al Señor que Él quiera hablar hoy en día a nosotros. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios. Yo te doy gracias por la palabra de Dios, Señor. Te doy gracias por nuestro tiempo en 1 Corintios, Señor, que hemos tenido hasta hoy, Señor. Meses aprendiendo más y más y más, Señor, en cómo tú quieres fortalecer la iglesia de Dios, Señor. Somos tu iglesia, Señor. Somos muchos miembros. Somos diversos, Señor, nuestro llamado, Señor, para bendecir tu nombre y enseñar a los demás, Señor, quién es Cristo. Y doy gracias que hoy en día, Señor, quieres mantenernos unidos, Señor, en el mismo Espíritu Santo. Que este tiempo sea una gran bendición, Señor, a tu nombre, para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a alabar al Señor. Pueden ponerse de pie si quieren en la casa o levantar sus manos, aplaudir a Dios, ¿verdad? Y es un buen tiempo para permitir al Señor a preparar nuestros corazones, ¿verdad? Por el mensaje y que Él pueda recibir la alabanza de nuestros corazones, ¿verdad? Que no sea solo palabras, que sea algo que tiene sentido detrás de las palabras, que viene de nuestros corazones, no solo de nuestros labios, ¿ok? Qué bien, vamos a empezar. En el desierto, cuando todo en mí se cuesta, mi oración en la necesidad, Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, debilidad o en dolor, cuando en tormentas probar es mi fe y siempre confiaré. Te alabaré, con caminar prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la batalla, yo triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistador, Cristo permanece. Te alabaré, con caminar prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. En todo lugar y en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo tiempo, en todo lugar y en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo a cantar. Es mi deseo adorarte. En todo lugar, en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo a cantar. Es mi deseo adorarte. Te alabaré, con caminar
gracia y favor. Soy lleno para ser hacia otra vez. Lo que eres en mí sembraré. Te alabaré, contra mi nada prevalecerá. Gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Una vez más. Te alabaré, contra mi nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Tan bonito, Señor, a estar a tus pies, Señor, alabándote a ti, Señor, y dando y reconociendo, Señor, que tú eres nuestro Dios, Señor. Y tú mereces la gloria, Señor. Tú mereces toda la gloria, Señor. No queremos tomar ningún punto de gloria, Señor, y es todo para ti, Señor, y en ti, y a través de ti, Señor, que estamos aquí. Y le doy gracias que has hecho mucho en nuestras vidas, Señor, y estás haciendo mucho todavía en su iglesia, Señor. Le doy gracias que solo estar aquí hoy en día, Señor, es un milagro, Señor. Aparte de Cristo, Señor, es imposible a llegar a ti, Señor, a reconciliarte contigo. Pero en Cristo, Señor, somos victoriosos. Somos más que vencedores en Cristo. No hay condenación por los que están en Cristo. Oh, gracias por esto, Señor, nuestro Dios. Increíble. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer otra vez. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, Dios de lo imposible, te adoramos.
eres invencible, soberano, Dios de lo imposible. Y ahora eres invencible, soberano, tuya es toda la tuya es todo el honor. Dios de lo imposible, y ahora eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Amén, Señor. Amén, amén. Que reinas sobre todas nuestras vidas, Señor. Que seas la prioridad, Señor, a conocerte más y más cada día, Señor. Que sea una prioridad para nosotros, Señor. Y qué mejor manera de hacerlo juntos, Señor, en la palabra que vamos a hacer juntos pronto, en línea, Señor. Para ayudarnos a tener un corazón, Señor, humilde, Señor. Postrado a tus pies, Señor. Le doy gracias que es un buen lugar, Señor, a estar. Le doy gracias por todo, Señor, que has hecho y que estás haciendo en medio de congregar ahorita mismo, Señor. En nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. A tus pies haré mi corazón, a tus pies coloqué soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. A tus pies haré mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar, mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro y adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies, a tus pies, de mi corazón, a tus pies. Entrego lo que soy, es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro y adorarte. No hay lugar
de Cristo. Oh, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Ay, Señor, ayudarnos a mantenerse, Señor, en humildad hoy día, con corazones abiertos, Señor, para recibir todo lo que tienes para nosotros. Pero gracias por este tiempo. Que sea un tiempo poderoso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bien, vamos a continuar en la palabra de Dios. Por favor, buscan sus palabras que los tienen en mano para leer las Escrituras hoy día. En 1 Corintios 15, vamos a continuar en 1 Corintios en capítulo 15, ¿ok? Ok, gracias a Dios estamos aquí de nuevo para compartir la palabra entre nosotros. Es nuestro deseo siempre tener la palabra enfrente de nosotros, leerlo, meditar en qué dice la palabra de Dios y expectar con esperanza que el Señor nos va a hablar. Y solo no para escucharlo, pero para aprender y aplicar todo lo que aprendemos en la palabra de Dios a que nuestras vidas, en el camino que tenemos en este mundo. Estamos en la tierra ahorita que queremos caminar en la palabra que dice el Señor en obediencia y por la gracia de Dios. Entonces seguimos adelante en la palabra de Dios. Si no han estado aquí con nosotros, ya consistentemente hemos sido en 1 Corintios. Estamos al punto de terminar el libro. Gracias a Dios. Desde noviembre, el fin de noviembre de 2019, hemos tenido tiempo para estudiar esta carta, este libro de la palabra de Dios. Pues ahí continuamos y por mucho tiempo he sido emocionado y esperando al día a estudiar este capítulo de 1 Corintios. Desde iniciar este libro y también momentos en medio de estudiarlo, queriendo predicar este mensaje de resurrección. También en el momento de Pascua, ya saben que tenemos un tiempo de estudiar los últimos días de Cristo, ¿verdad? La semana antes de murió en la cruz, ¿verdad? En el viernes bueno, el momento cuando fue a la cruz a morir para nosotros, el tiempo en el sepulcro. Y domingo siempre celebramos Día de Resurrección, y yo recuerdo muy bien en el Día de Resurrección pasado queriendo abrir a 1 Corintios 15, pero sabiendo que bueno, de pronto vamos a regresar a este capítulo, vamos a verlo junto en los domingos. Pues gracias a Dios Él me dio otro pasaje para enseñar, para predicar por el Día de Resurrección, pero hoy en día ya vamos a empezar a estudiar este tema de resurrección, y yo creo que es un momento bueno para estudiarlo en medio de aprender mucho en 1 Corintios, ¿verdad? Hemos, como dije antes, tenido meses de estudiarlo. Es grande este libro. Y hay muchos capítulos, y algunos de estos capítulos son grandes y profundos, y no quiero correr en la palabra de Dios, quiero aprenderlo y entender el contexto de todo, como ustedes también. Yo sé que están escuchando para aprender más contexto, para tener más entendimiento de la palabra de Dios y para igualito aplicarlo en nuestros tiempos hoy en día, 2020. Pues por meses hemos estudiado muchos problemas en la iglesia en Corinto. Yo creo que he enseñado varias veces qué fue el mejor problema que ellos tuvieron en la iglesia de Corinto. ¿Qué fue? Para recordarlo, no es que habían sido en Corinto, que el local de la iglesia había sido en Corinto.
Ese no es un problema. Nuestra iglesia está en Managua, estamos en Nicaragua, estamos en el mundo, ¿verdad? Y el mundo es el mundo y es algo lleno de pecado igual. La vida que tenemos hoy en día, estamos la iglesia en medio de vivir en el mundo. La problema no era la iglesia en Corinto que estuvieron en Corinto. El problema fue que Corinto estaba en la iglesia. Y este es un problema hoy en día para nosotros. Sigue la problema en la iglesia de hoy, no específicamente nuestra iglesia, pero siempre hay casos. Pero la iglesia internacional, ¿verdad? La iglesia completo, hay momentos en cuales aceptemos ideas o religión del mundo, pues, o conceptos del mundo del carne, y permitamos que entre a la iglesia, y no es así. Y siempre el Señor quiere tratarse con estos tipos de problemas, de permitir al mundo en la iglesia, de la manera en cual estamos permitiendo pecado público sin tratar con ese pecado. Y yo sé que ellos luchaban igualito que luchamos nosotros. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia perfecta. No hay ninguna iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque hay hombres y mujeres en las iglesias y no hay ningún hombre y mujer que son perfectos. Yo nunca voy a decir que soy perfecto para nada. Puede preguntar a mi esposa, puede preguntar a mis hijos, hasta Eliane, ella tiene 20 meses o algo, no, 22, ya va para cumplir 24 pronto. Y decir, hey, tu papá es perfecto, y ella, no. Pero hasta que ellos pueden entender que no soy perfecto, yo no quiero decir que voy a ser líder de la iglesia tampoco en una manera perfecta. Voy a fallar, voy a hacer errores. Entonces, no hay una iglesia perfecta, entonces hay que tratar con los problemas que tenemos, ¿verdad? Si hay pecado, si hay algo pasando público en la iglesia, no queremos ser como la iglesia en Corinto por un tiempo, permitiéndolo a pasar. Y ellos luchaban con división público. Yo soy de Cefos, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Y división, ¿verdad? Grupos en la iglesia diciendo que habían sido mejor que los otros y dividido en la manera de, bueno, somos mejores que ustedes porque yo fui discipulado por Apolos y usted, Cefas, no entiendes nada. No, es división. Entonces, no queremos división en la iglesia hoy día tampoco. Ellos tuvieron problemas con la inmoralidad sexual y por un mes o más tuvimos la oportunidad de hablar qué es inmoralidad sexual y cómo se trata con inmoralidad sexual y que no es bueno, que es algo malo. Y también un momento de hablar de cómo ellos luchaban entre unos a otros y en lugar de preferir llegar al liderazgo de la iglesia o otros hermanos diciendo que pueden consolarnos porque yo tengo amargura entre yo y él o yo y ella. Y en medio de hacer eso, fueron al juicio público a buscar un juez y decir, ok, él me ofendió en esta manera y él tomó esta cosa y no lo me dio de nuevo. Y en medio de buscar sabiduría de los en la iglesia lleno del Espíritu Santo, ellos buscaban sabiduría del mundo. Y después vimos llegando al capítulo 8, donde Pablo empezó a responder a preguntas específicas. La iglesia en Corinto tuvieron preguntas y ya vimos en esta parte que ellos escribieron a Pablo antes preguntando ciertas cosas. Pues entonces por un tiempo Pablo respondió al matrimonio y también a la libertad cristiana y también tomó mucho tiempo para animar a ellos y explicar qué son los dones espirituales y cómo usarlos. Entonces,
pueden regresar a escuchar todo eso si quieren, pero cosas muy practicar, ¿verdad? Cosas en que representó el servicio en la iglesia, el tiempo junto. Pero ya vamos a empezar de ver capítulo 15, en cual Pablo sigue respondiendo a preguntas, pero más él va a responder a cosas teológicas acerca de la resurrección del cuerpo. Entonces, en estos momentos vamos a continuar a ver al Señor queriendo fortalecernos, pero también en estos momentos Él quiere fortalecernos que hay esperanza más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque hay una resurrección, amén. Que hemos visto una gran resurrección primero en Cristo. El primero de todas las resurrecciones que vamos a ver en el futuro, y resurrección también un día que vamos a ver con nosotros cuando recibimos nuestros nuevos cuerpos después de morir o después del rapto. Vamos a ver esta segunda resurrección. Y entonces este capítulo entero vamos a nombrarlo como hay esperanza más allá de la muerte. Y ha dicho alguien que nosotros vivimos entre las dos resurrecciones. La resurrección de Cristo en el poder de esa resurrección hasta la segunda resurrección hay esperanza de la segunda resurrección para nosotros. Entonces, vamos a llegar ya al capítulo 15 en 1 Corintios y vamos a leer los primeros 11 versículos. Y el título de hoy es la importancia de confiar en el Evangelio. La importancia de confiar en el Evangelio. Entonces ven conmigo, abran sus palabras, vamos a sus Biblias, vamos a leer los primeros 2 versículos y continuar con la importancia de confiar en el Evangelio y ver que el Evangelio nos salva. Además, os declaró, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creéis en vano. Señor, es muy importante, Señor, regalar y dar y ofrecer este tiempo, Señor, a ti. Es tu tiempo, Señor. Cada momento que tenemos viviendo en este mundo, Señor, es solo de ti, Señor. Es un regalo de arriba, Señor, a tener vida, Señor. Y ya por esta razón, Señor, queremos esperar en ti y poner todo a tus pies, Señor. Ayudarnos, Señor, a tener corazones abiertos, Señor. Ayudarnos a permitirte, Señor, a penetrar nuestros corazones, Señor, sin bloquearte, Señor, sin querer otras cosas, Señor. Solo quiero a ti y tu voluntad por mi vida, por la iglesia, Señor, por los demás. Le doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor. Tú eres mi Dios, Señor, mi Rey. Y mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces, la importancia de confiar en el Evangelio, y vemos aquí que el Evangelio nos salva. Y si no estamos confiando en el Evangelio, todo es en vano. Es necesario empezar en el Evangelio y continuar en el Evangelio y ¿qué? Terminar en el Evangelio. Esta es perseverancia. No es perseverar si no estamos perseverando en el Evangelio de Dios. Entonces Pablo empieza de recordar a ellos la importancia del Evangelio, que no nos salgamos del camino del Evangelio. Dijo ahí, además os declaró, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Muy importante las 3 cosas, ¿verdad? Y qué rápido somos a empezar de estar ocupado con muchas cosas y olvidamos rápidamente el Evangelio en medio de ocuparnos con muchas cosas. Y me empieza de pensar en
las hermanas, ¿verdad? De Lázaro, María y Marta. Marta estaba bien ocupada con muchas cosas y María fue un ejemplo para nosotros a sentar a los pies de Cristo. Y ella estaba ungiendo a él con aceite muy costoso y sentando allí, escuchando su voz. Y algo muy importante de ver de María fue que ella, cada vez que vemos a ella en la palabra de Dios, estaba a los pies de Cristo. Y si no hemos aprendido cómo es estar a los pies de Cristo y perseverar en Cristo y pasar tiempo con Cristo, no vamos a ver poder en lo que hacemos como en el mundo. Si lo hacemos sin Cristo, está en vano. Si lo hacemos sin perseverar en el Evangelio, es en vano. No hay poder en las cosas que vamos a hacer si no estamos perseverando en el Evangelio. Y la iglesia en Corinto, ellos también igualito, ellos estuvieron bastante ocupados en cosas, queriendo hacer cosas. Entonces, Pablo, antes de decir que hay que perseverar en el Evangelio en este capítulo 15, mejor demostró a ellos muchos problemas. Hay que cambiar, ¿verdad?, cuando vemos problemas, pero también no hay que olvidar el Evangelio a propósito de todo, el centro de todo que necesitamos tener involucrado en todo lo que hacemos es el Evangelio de Dios. Es súper importante. Y si han olvidado el Evangelio hoy en día, si están aferrando a otras cosas, si han dejado su primer amor, hemos fallado y han fallado en la cosa más necesaria que es perseverar en Cristo. Y el Evangelio salva. Hay un pasaje de referencia muy buena que podemos ver en Romanos 1, 16 a 17, que dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque ¿qué? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio puede salvar, el Evangelio completo. No queremos dejar algunos puntos del Evangelio, no queremos poner al lado ciertas verdades del Evangelio. En el Evangelio no hay que ser avergonzado, no hay que olvidarlo tampoco. Hay que escucharlo y recibirlo y perseverar en que es el Evangelio. Y solo nuestra parte es que creer y recibir por fe, dice Pablo en Romanos aquí, por fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, el Evangelio salva. Es muy importante entender qué es el Evangelio. Vamos a ver específicamente qué es el Evangelio en un ratito. Espero que ustedes saben. Pero no es nada otra cosa que puede salvar. Es muy importante. Si ustedes piensan que obras te pueden salvar, o si ustedes piensan que el bautismo puede salvar o limpiar de pecados, o si ustedes piensan que dinero puede salvar, o ustedes piensan que ser una buena persona puede salvar, están equivocados. Por las Escrituras dicen que solo es por Dios, en medio de Cristo, por la gracia y recibirlo por fe. Y Dios quiere que ustedes y que yo sé que no es nada que nosotros podemos hacer para ganarlo. Es solo Cristo haciendo la salvación al mundo y solo nosotros creyendo. Quizás pueda añadir a la cosa, hay que confesar y reconocer que necesitamos salvación y creer que Él ha hecho todo para salvarnos. Pero aquí Pablo menciona un problema, es
que hay algunos que creen en vano. Y para mí es muy triste ver algunos en la iglesia, visitando la iglesia, asistiendo a la iglesia, o muchos que han leído la palabra por muchos años, quizás un parte de un ministerio, ofreciendo mucho y sin realmente conocer a Cristo, y todo en vano. Es muy triste invertir la vida y llegar tan cerca a Dios, pero no reconciliado con Dios por Cristo, y haciendo todo en vano. Dijo aquí, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creísteis en vano. Entonces, ¿qué es el evangelio que nosotros tenemos, que hemos recibido y que en cual perseveramos? ¿Es algo real? Y la otra pregunta es algo vano, algo vacía. Yo sé que los hijos, los niños, son muy divertidos en recibir regalos, y yo sé que mis niños, específicamente Nathanael, yo veo cada Navidad o cumpleaños, especialmente cuando están más jovencitos. Eliana ya, ¿verdad? Es muy jovencita, y al recibir un regalo están fascinados con el regalo, y el papel para envolver el regalo es muy bonito para ellos, y le gustan los regalos, ¿verdad? Y los moños de los regalos, y le gustan recibirlo y verlo y tocarlo y escuchar que está adentro, hay algo. Y para ellos abrirlo, ni importa si está vacía, porque ellos se fascinan solo del regalo por afuera, verlo y escucharlo y jugar con la caja de cartón y el papel, ¿verdad? Es muy increíble para ellos tener un momento de divertirse con este paquete o esta caja o este papel o el moño. Pero abrirlo para tenerlo vacía, para ellos quizás no, por algunos niños, muchos de niños no es importante, porque ver el regalo y escucharlo y todo es lo que es importante para ellos. Entonces, puedo decir que hay muchos en la iglesia, hay muchos que podemos decir que han estado con nosotros por mucho tiempo, que quizás solo han visto el evangelio como un regalo, y han visto el evangelio por afuera, y diciendo que me parece bien y es bonito la iglesia, es bonito estar junto con otras personas, es bonito salir de la casa, es bonito escuchar una palabra, es bonito escuchar la alabanza, y llegar a la casa sin cambiar para nada, sin ver poder en la vida para nada. Y es como tener un regalo por afuera, pero abrirlo es en vano, y no hay nada adentro. Y igualito es alguien que está creyendo en vano las cosas de Dios, y no han recibido el evangelio por verdad, que no están perseverando en el evangelio hoy en día. Es el corazón vacío, y en contrario, mejor tener corazón lleno de Dios, un corazón lleno del poder del evangelio para salvar a los demás, y ser un que adora al Señor verdaderamente, y alguien que ha sido transformado por el poder del evangelio, el poder del Espíritu Santo, que alguien hoy en día está perseverando en el poder del Señor, igualito como antes, ¿verdad? Es muy bonito ver a alguien caminando fuerte en el Señor hoy, igualito como he tenido bastantes hermanos que he visto por años recibir el evangelio y después no caminar muy bien en el Señor. Perseveran en el Señor, perseveran en el evangelio, perseveran en las buenas noticias del Señor. Porque el evangelio tiene el poder para salvar. Bueno, ciertamente, ¿qué es el evangelio? ¿Por qué podemos confiar en el evangelio? El estudio de hoy es la importancia de confiar en el evangelio. Entonces, ¿por qué podemos confiar en el evangelio? Porque tenemos bastante evidencia, y vamos a verlo ahorita mismo. Porque primeramente os he enseñado, es versículo 3, lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que, ¿qué más? Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Voy a parar ahí y leer de otra traducción, porque a mí me gusta la otra traducción mejor. Nueva Traducción Viviente dice, versículo 7, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, ¿por qué podemos confiar en el Evangelio? Porque hay bastante evidencia. Primero, hay evidencia en las Escrituras de resurrección, de todo el Evangelio, pues. Y también en el mundo no hay bastantes personas que van a atacar que Cristo murió, que Cristo era un figuro en la historia. Y todo el mundo dice, ok, bueno, Cristo vivió, y no atacan estas partes de su vida. Pero van a atacar la resurrección, van a atacar que es Dios, van a atacar todo el Evangelio. Pero lo que es muy importante a ver es que hay evidencia en las Escrituras, y vamos a verlo aquí, que solo las Escrituras profetizó que iba a pasar con el Mesías, que iba a venir, que iba a sufrir, que iba a morir para nosotros, y solo el Evangelio dijo antes que va a pasar eso. La historia dice que él vino y él murió, pero solo la palabra anunció antes que él iba a venir, porque fue el plan del Señor. Entonces, ¿qué dice la palabra aquí en versículo 3? Es la razón por qué él vino. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió, ¿qué? Por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Entonces nosotros, si vamos a venir a la iglesia cada semana escuchando las Escrituras, podemos decir, vamos a creer las Escrituras. Yo creo las Escrituras, y vamos a ver que la palabra es correcto, y la verdad y las cosas en la vida pasan como dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios 600 años antes que vino Cristo para morir en la cruz, va a decir que va a venir el Mesías y Él va a sufrir por nuestros pecados y nuestras transgresiones, podemos confiar en la palabra de Dios. Entonces anunció las Escrituras que Cristo iba a morir. ¿Y murió para qué? No murió en vano, murió para nuestros pecados. No nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, no es posible. Necesitamos un Salvador para rescatarnos del poder y ser esclavos del pecado. Es más que rescatar, es rescatar y dar nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, primero, evidencia conforme a las Escrituras. ¿Evidencia de qué? Evidencia de que Él vino a morir. Entonces, el Evangelio es Dios viniendo en la forma de hombre, despojando sus derechos de ser Dios y viniendo en la forma de hombre para morir. El propósito de venir fue para morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Por qué? Porque necesitamos un Salvador. No podemos salvarnos de nuestros pecados en otra forma, en otra manera. Es imposible. Él hizo todo conforme a las Escrituras. Segundo, conforme a las Escrituras de nuevo, vamos a ver, Él fue sepultado. Entonces, en orden a tener una resurrección, necesita tener a alguien morir. Entonces, para comprobar mejor que Él murió, es explicar todo en este pasaje, incluyendo que Él fue sepultado.
Hay muchos que quieren decir, cuando quieren atacar la resurrección de Cristo, ¿verdad? Porque si alguien puede atacar la resurrección de Cristo, puede atacar el Evangelio, puede atacar todo lo que quieran en la palabra de Dios. Pero a tener una resurrección hay que tener un muerto. ¿Y qué pasó con Cristo? Murió en la cruz. Fue algo durísimo para alguien aguantar sin poder aguantarlo sin morir. Ellos lastimaron su cuerpo bastante por horas y horas, atacaron a él, torturaron a él. Después de todo, pusieron a él en la cruz por 6 horas. Y ya sabemos qué es poner a alguien en la cruz, es horrible, terrible, y fue un instrumento perfecto para matar gente. Después un soldado con una lanza en el corazón de él, saliendo sangre, saliendo agua. Después, a mí me gusta aquí que Pablo dice de nuevo que fue sepultado y ustedes saben la historia. Fue sepultado por 3 días, murió en viernes y en domingo las mujeres, ¿verdad?, vinieron a la tumba a verlo para ungirlo con aceites especiosos y la piedra que pesa como 4,000 libras o más fue tirada muy lejos y encima de la piedra había un ángel. y ellas entraban el sepulcro ahí a ver un ángel en un lado de donde estaba la cama, ¿verdad? A la piedra, ¿verdad? Para dormir encima de acostar muerto. Y en otro lado otro ángel diciendo que él no está aquí, él ha resucitado. Entonces, el sepulcro fue real. Puedes visitarlo hoy en día en Jerusalén. Yo he visitado este sepulcro y es bonito a verlo hoy en día porque él no está ahí. Entonces, evidencia de por qué podemos confiar en el Evangelio fue él murió, también fue sepultado. Personas vivos no hacen sepultados a ellos, ¿verdad? Porque a estar cerrado en un sepulcro así, con una piedra sin aire, alguien va a morir en poco tiempo. Aún más 3 días es mucho tiempo. Después, ¿qué más evidencia vemos aquí? Resucitó. Vamos a hablar mucho más de resurrección. Este capítulo tiene resurrección en casi todo el capítulo. Es muy largo este capítulo. Pero es más que decir, comprobó que el Evangelio fue verdad en resucitar. Y pronto va a decir sin resucitar todo es en vano en el próximo mensaje. Pero aquí vemos que Pablo incluyó explicando a ellos que, mira, hay mucha evidencia para creer y confiar en el Evangelio. Y una de las cosas es que Él resucitó. Y si entendemos que Él resucitó, vemos que hay poder de Dios en el Evangelio, en las buenas noticias, ¿verdad? En Cristo. Cristo es el Evangelio. Y vemos aquí que resucitó, y voy a dejarlo así simple. Con la resurrección ya podemos creer todo el Evangelio y ver el poder de Dios en sí. Versículos 5 a 8 vemos que no solamente resucitó, pero apareció a muchos, confirmando su resurrección. Versículo 5 apareció aquí en Cefas y después a los 12 y después apareció a los 500 hermanos a la vez y muchos de ellos viven aún y otros ya duermen. Después luego a Santiago, después luego a los apóstolos de nuevo y por último a Pablo. Entonces, Cefas ya sabemos que fue un discípulo, después un apóstol, alguien que necesitaba ver a Cristo, corrió a la tumba a verlo y alguien muy cerca a Cristo, uno de los 3 discípulos más cerca a Cristo, y Cefas, Pedro. Igual el Señor usó a él mucho en Hechos, especialmente en Pentecostés, en el día Pentecostés, ¿verdad? De
de ver el nacimiento de la iglesia primitiva y Pedro, un hombre muy emocional, un hombre de fe, y un hombre de dudar también, y un hombre real como nosotros, ¿verdad? Tenemos cosas en cuales estamos fuertes y cosas que estamos débiles y no respondamos 100% bien, y como igual que Pedro, pero Pedro necesitaba ver a Cristo. Y nombra aquí Cefas, porque el Señor Cristo dijo, ¿verdad?, a las mujeres que visitaron a la tumba que también el ángel dijo a ellos que necesita, ¿verdad?, decir a Cefas también que ha resucitado el Rey Jesús. También después los 12 y después va a decir a los apóstoles, significa que no fue solo una vez a los discípulos, los apóstoles, fue varias veces, ya ha recordado, ya está apuntado, escribido en los evangelios diferentes veces en cual Cristo apareció a ellos. Una vez en la casa, de momento, detrás de puertas cerradas con llave, y ahí apareció Cristo. Y después al lago, ¿verdad? Estaban pescando y ahí Cristo a la orilla del mar. Ok, no, tiran la malla a otro lado y es muy importante reconocer que está dando evidencia sobre evidencia sobre evidencia de resurrección de Cristo. Y apareció aquí, dice, a 500 hermanos a la vez. ¡Wow! 500 hermanos es mucha. No puede decir que este no es evidencia concreta a tener 500 testigos de una vez diciendo que hemos visto Cristo resucitado en persona, en vivo. Y yo puedo decir y dar testimonio que he visto Cristo. Y también menciona aquí que algunos de ellos todavía están viviendo. Si quieren saber de resurrección, pueden ver con ellos cómo pasó las cosas, qué pasó con el tiempo. Danos la historia, ¿verdad? Y algunos murieron en este tiempo, pero todavía aún muchos viven, dice Pablo. Luego, la palabra Reina Valera 1960 menciona Jacobo, pero es Santiago. Santiago, Jacobo, diferentes nombres, pero la misma persona. Jacobo, Santiago, fue el hermanito de Cristo, y el mismo hombre que escribió la carta de Santiago, ¿verdad? Si han leído la carta de Santiago, pueden entender que este hombre pasó tiempo con Cristo y entonces apareció a él, a su hermanito, y yo sé por los evangelios podemos ver que la familia de Cristo en algunos momentos dudaban Cristo como Mesías, pensaron que él era extraño o loco o afuera de su mente y es muy duro a veces a confiar como familia. Y me imagino que Santiago incluido, no pensar que Cristo era Mesías, pero en este momento Cristo tomó tiempo para decir, mira, soy el Mesías, soy Dios, mírame, he resucitado de los muertos y estoy en nuevo cuerpo glorificado ya. Y también a los apóstoles, como decir otra vez, varias veces apareció a mucha gente en diferentes lugares, bastante evidencia. También finalmente a Pablo. Pablo tuvo un tiempo para ver Cristo cara a cara en el camino a Damasco y Pablo va a usar palabras como distinguirse, que fue diferente él conociendo a Cristo que los demás. Vemos los discípulos, los apóstoles teniendo 3 años con Cristo. Vemos los discípulos pasando día y día con él, viendo los milagros, pasando tiempo con él, aprendiendo de él. Y en medio de ellos acercando a Jesús, queriendo aprender de él y ser salvo después, ¿verdad? Vemos Pablo al mismo tiempo de la iglesia creciendo y formando, atacando la iglesia, queriendo que ellos mueran y ponerlos en cárcel y sacarlos de sus casas. Y fue muy diferente la situación
de conocer a Cristo entre Pablo y ellos. Fue algo muy rápido. La palabra Reina Valera en 1960 usa la palabra como aborto o nacimiento muerto. Es que decir, algo que pasó rapidísimo, instantáneo, fue el momento de Pablo a reconocer y ver a Cristo en el camino a Damasco. Entonces Pablo también puede incluir en estos hombres, también mujeres que vieron a Cristo resucitado. Él vio a él cara a cara. Y este solo es más evidencia. ¿Por qué podemos creer en el Evangelio? Vemos la importancia, primera parte, es que el Evangelio, conociendo a Cristo en su muerto, en su resurrección, en su ascensión, que está sentado a la diestra del Padre, a ver y recibir todo el Evangelio es muy importante, ¿ya? Porque el Evangelio puede salvar a nosotros y a los demás. Es muy importante continuar compartiendo el Evangelio. Y también tanta evidencia aquí en los pocos versículos aquí que Pablo demuestra que hay evidencia en las Escrituras que confirman todo. También que él definitivamente murió, fue sepultado. Es muy importante ver la evidencia. Y no hay nadie en el mundo que quiere decir, ok, no murió. No, el mundo dice, pero también hay evidencia en las Escrituras. Y también muchos testigos, cientos de testigos que pueden decir, oh, yo vi Cristo resucitado, yo vi Cristo resucitado. Y los testigos, especialmente los apóstoles y los de la iglesia primitiva, sus vidas fueron transformados. Mira la vida de Santiago, mira la vida de Pablo, mira la vida de Pedro, mira la vida de Juan, muy transformado. Y hasta que los discípulos, ¿qué pasó con ellos? Cada uno murieron. Hasta que Juan, quizás la historia dice que él no murió, una vida de mártir, pero los demás, wow, crucificaron a Pedro boca abajo y apuñalaron a Mateo y cortaron las cabezas de Pablo y algunos más y apedraron a Santiago, creo, y fue horrible los muertos de ellos, pero ellos tuvieron esperanza más allá del muerto. Como estamos aprendiendo ahorita mismo en el mensaje de este capítulo, hay esperanza para nosotros, que el muerte no es el fin. Hay resurrección y hay esperanza y hemos visto el poder de resurrección de Cristo. Vemos que el Evangelio nos salva también. Tanta evidencia en las Escrituras y tanta evidencia en la historia. Pero a terminar, vemos que la importancia de confiar en el Evangelio es que nos ayuda a mantenernos humildes. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pablo hablando todavía, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces yo, escuchando escrituras así y leyendo este pasaje y otro pasaje, estoy convencido de que cuando no caminamos en la humildad, estamos siendo un obstáculo para el Evangelio. Pero cuando estamos escuchando el Evangelio, recibiendo el Evangelio y perseveriendo en el Evangelio, nos ayuda a mantenernos humildes en el ministerio y vemos más éxito en el ministerio porque no estamos siendo obstáculos. Entonces, ¿por qué podemos ver a Pablo confiando en el Evangelio y cómo produció humildad en él? Solo hay que escucharlo en ese versículo 9. ¿Cómo él está respondiendo? Que soy pequeño, no soy digno. Yo perseguí la iglesia de Dios y reconociendo su pecado antes de venir a Cristo y reconociendo su
necesidad de recibir el amor de Dios y recibir el perdón del Señor y recibir el Evangelio con gratitud del corazón. Este es muy importante, a tener y reconocer nuestra necesidad de Dios para salvarnos, nuestra necesidad de Dios para darnos vida y darnos fuerza y ayudarnos a caminar hoy en día y perseverar en Cristo. Dice la palabra, si perseveramos en Él, Él va a perseverar en nosotros. Dice la palabra de Dios, si perseveramos en Él, vamos a ver más fruto en nuestras vidas. Si también la misma palabra dice que si estamos separados de Él, no podemos hacer nada. Igualito, hay que mantener en Cristo, hay que perseverar en Cristo, hay que depender en Cristo. Y reconocer aquí, vamos a ver que todo es por la gracia del Señor. La gracia del Señor. Y la gracia del Señor trabajando en hombre o mujer o en la iglesia no es en vano. No quiero congregar en vano. No quiero obrar en vano. No quiero enseñar a ustedes tampoco en vano. Y no quiero que ustedes escuchen en vano. Es por la gracia del Señor que estamos aquí, dice Pablo. Solo por la gracia del Señor que yo soy de lo que soy. No fue porque Pablo era un buen hombre, no era un buen hombre. No fue porque Pablo hizo bastantes buenas obras para ganar. No, estaba haciendo malas obras. Es solo por la gracia del Señor que Pablo puede decir, yo soy de lo que soy. Y la gracia no ha sido en vano para conmigo. Dice aquí, trabajando más que todos, pero yo no, el gracia del Señor en mí. Y yo puedo reconocer muchos hombres de fe y mujeres de fe en toda la historia de la iglesia que han hecho maravillosas cosas en el Señor, pero son los más humildes de todo, reconociendo que no fue ellos, fue Dios en medio de ellos, a través de ellos. Y yo recuerdo una historia muy bien de Hudson Taylor, un misionero a China, y él hizo bastantes maravillosas cosas en el nombre de Jesús y en el nombre del Evangelio, que es poderoso para salvar. Y él mantenió humilde en el Señor porque él sabía el poder del Evangelio y confió en el Evangelio. Y vemos Hudson Taylor, ¿verdad? En una junta de muchas personas, una reunión, digo, y la persona anunciando a Hudson Taylor diciendo, wow, Hudson Taylor es increíble, Hudson Taylor ha hecho todo increíble, Hudson Taylor, en el nombre de Hudson Taylor, y este ministerio es Hudson Taylor, y mira cuántas vidas Hudson Taylor ha salvado, y anunciando Hudson Taylor, no sé con cuál motivos, ¿verdad? Pero ya sé que podemos ser emocionados y alegres en ver personas, pero Hudson Taylor respondió diciendo que, mira, soy un humilde servidor en manos de un ilustre maestro. Soy un humilde servidor en manos de un ilustre maestro. Para mí es igual que Pablo. Yo soy el más pequeño, no soy digno. Es por la gracia del Señor. Y la gracia no ha sido en vano. He trabajado mucho, pero el Señor es el Señor. Y la gracia que el Señor ha trabajado a través de mí, conmigo. Y eso es lo que yo quiero también para todos nosotros, que podamos reconocer la mano del Señor sobre nosotros, que podamos caminar en el poder de Dios, el poder del Evangelio. Y finalmente, el último punto, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así había escrito. Pablo, reconociendo, ¿verdad?, en humildad, confiando que es una obra mutual, que hay como muchos miembros de la iglesia. Hay diversidad en la iglesia, hay importancia de trabajar junto con otros hermanos en la iglesia, hermanas en la iglesia, y confiando en el mismo evangelio. Yo recuerdo como 2 semanas atrás, en la noche de miércoles, viendo Filipenses 1, 4 a 8,
y viendo el corazón de Pablo, dando gracias al Señor y también reconociendo su comunión con la iglesia en Filipo en el Evangelio, compañerismo que ellos tuvieron en el Evangelio. Pues hay que continuar como muchos miembros, como la iglesia, ministrando en el Evangelio de Dios, perseverando en el Evangelio o las buenas nuevas del Señor y confiando. Es muy importante confiar en el Evangelio y tener real fe, ser alabar al Señor en una manera real, no en vano. Y también continuar en la humildad, que nuestra obra no sea en vano. Y vamos a continuar en este capítulo 15 viendo más de resurrección de Cristo en su cuerpo, ¿verdad? También vamos a ver la resurrección de los santos, de la iglesia en nuestros cuerpos. Y vamos a ver más sobre la resurrección, pero no olvidan el tema de este capítulo, que es esperanza más allá de la muerte. Y espero que sea un gran punto para animar a ustedes y yo hoy en día. Bendiciones a ustedes, que sea una grande semana por ustedes, si el Señor dilata. Espero que viene pronto el Señor. Pero voy a seguir adelante, voy a perseverar en el Señor. Igual animo a ustedes a hacer lo mismo. Estoy orando por ustedes. Por favor, hacen un comentario en los videos o mandar un mensaje a nosotros cómo podemos orar por ustedes. Siempre están en nuestras oraciones y bendiciones a ustedes. Regresar miércoles a las 6:30. Vamos a continuar la palabra esta noche también. Ok, bendiciones. Vamos a orar, Señor. Te doy gracias por este tiempo. Vamos a terminar con una canción también, Señor. Te doy gracias por la bendición de alabarte juntos, Señor. La bendición de tener música para poner las palabras a música también y explicar nuestros corazones a ti, así en canción. Entonces, en medio de terminar, Señor, nuestro tiempo junto, queremos ofrecer este tiempo de alabanza, que no sea en vano tampoco, que podemos reconocer que estamos adorando a ti, Dios tan real, Señor. Pero gracias por el poder del Evangelio que me ha salvado, Señor, el poder del Espíritu Santo en mí. Gracias por la palabra que es poderosa, Señor. Gracias que estás con nosotros, Señor. Gracias por este tiempo y vamos a continuar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, vamos a cantar una más canción y terminar nuestro tiempo junto. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey, y la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es
invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Ok, Señor, te damos gracias por este tiempo, te doy gracias porque tú eres fiel y que tienes un plan. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Ok, bendiciones a todos, nos vemos el próximo tiempo en línea. Adiós.